Me encanta venir acá a charlar con ustedes y a charlar, a pensar y a escuchar sobre todo. Y me gusta también que sea mis 40, porque creo que hay mucho de lo que no hablamos a esta edad y que no vemos y que no pensamos y que no existe en el debate público y que está bueno de repente traerlo. Y sé que tienen mucho ustedes para decir y para que nosotros podamos escuchar, así que la idea es armar este diálogo intergeneracional, siempre con personas que resulten muy interesantes para este debate. En este caso estamos con Tomás Abram, que es filósofo. Tomás nació en Rumania, se graduó en la Sorbonne, vivió en Japón. Ahora nos va a contar por dónde más anduvo, pero en principio a mí ya esos 3 lugares me dan muchas ganas de conversar. Es autor de, y tengo acá tachado porque en mis apuntes había puesto menos, pero acabo de corroborarlo, 31 libros. Y su último libro es este, Diario de un abuelo salvaje. Es un libro que empezó, Diario de un abuelo salvaje, y es un libro que él empezó a escribir en la pandemia y que primero se los recomiendo mucho. Se lee como una novela, a pesar de que es un libro de no ficción y que está basado en su experiencia. Se lee como una novela, pero además también como una clase de filosofía, que es muy atractivo, como que uno se va metiendo en los propios pensamientos de Tomás. Gracias por estar acá, por haber venido. Al contrario. Me gustaría arrancar por el título de tu libro y esta contraposición entre abuelo y salvaje. Vos arrancás diciendo como esta cosa que de repente al principio de la pandemia varias personas en los medios, muchos políticos, pero también periodistas, empezaron a usar el término los abuelos que se queden en casa. Y vos en ese momento escribiste para Perfil una nota que tuvo mucha repercusión, donde te burlabas con un humor muy ácido de esta consideración que hacían de que los abuelos se queden en casa, y diste una respuesta un poco salvaje. Sí, cuando fue la pandemia, que parece que hubiera sido hace 1000 años, pero en realidad no fue hace 1000 años. Cuando fue la pandemia, bueno, todos ustedes la vivieron y yo también la viví y no me la olvidé. Fue una experiencia particularmente intensa. Es cierto, en los canales de televisión, el periodismo y los comentarios recuerdan que había un problema terrible, mucha gente moría y mucha gente estaba internada y no había camas suficientes. Y se hablaba de la gente mayor. Se decía una palabra que no se usaba antes, adultos mayores. O sea, nosotros éramos adultos mayores. Ese no era el problema. El problema para mí empezó a surgir cuando yo vi que siempre nos trataban con diminutivos. Éramos abuelitos y éramos abuelitas. Y yo no me sentía para nada diminutivizado. Y entonces, y además había algunos consejos que nos daban para todos los que nos quedábamos todos estábamos en casa, pero para actividades, que hiciéramos actividades, y las actividades eran muy humillantes, como si fuéramos, por ser adultos mayores, incapaces de todo, y que no tuviéramos nada que hacer creativo. Entonces, en un momento dado había un artículo que decía, bueno, si usted está casado, puede hacer con su esposa un puré juntos. Y digo, ¿cómo va a hacer un puré juntos? Uno pela la papa y otro pisa. Digo, pues, a lo mejor se nos puede ocurrir alguna otra cosa. Y ahí sí, escribí este artículo. ¿Cuál es tu nombre? Micaela. Que dice Micaela, donde me burlaba de aquellos que nos trataban con tanta compasión y hasta tal punto que en ese momento el gobierno de la ciudad estaba Larreta y me llamó Larreta porque yo había hecho una broma también referida al gobierno de la ciudad y todo eso. Y entonces
Mientras tanto, durante la pandemia yo escribía todos los días, no tenía un proyecto literario, prácticamente casi todos los años yo publicaba un libro, pero siempre generalmente se refería a algo que yo estaba estudiando, porque soy profesor. Entonces, lo que escribía era lo que estudiaba, pero durante la pandemia me surgió un estado de ánimo por el cual yo ya no quería estudiar, me pasé toda la vida estudiando, desde muy chico, es decir, desde la adolescencia, desde los 15 años, no para la escuela, no para la escuela secundaria. Empecé a estudiar cosas que me interesan a mí, que es la filosofía. Y toda la vida estuve estudiando, primero como estudiante y después como profesor. Siempre estudiando y escribiendo, estudiando, y me cansé. O sea, yo ya me había jubilado de la universidad, pero seguía estudiando y seguía escribiendo. Y me cansé. Y entonces tuve este problema, que es una persona acostumbrada. Todos ustedes, si no lo siguen haciendo, trabajaron toda la vida en algo. Estuvieron ocupados en algo. Bueno, yo también estuve ocupado en algo. Y si uno hace toda la vida eso, en un momento dado se cansa y le queda todo el tiempo vacío. Y a mí, que yo estaba acostumbrado a pensar todo el día en cosas, a pensar, estudiar es pensar, pero a pensar en una dirección con una disciplina, leer libros, hacer resúmenes, plantear problemas, escribirlos, todo el tiempo, todo el día, fue mi vida. Y en un momento dado me cansé, y al cansarme mi cabeza sigue trabajando. Pero hay que darle de comer, hay que darle... Tiene hambre, la cabeza tiene hambre, hay que darle de comer. Y no sabía qué darle de comer, porque no quería estudiar. Entonces lo que hacía era escribir del hambre que tiene mi cabeza. Y así empecé a escribir, a escribir, a escribir. Lo que después tuvo forma de un diario. Y la palabra salvaje, primero la palabra salvaje sí, porque no me considero un diminutivo, sino con los pies en la tierra y todavía parado. Y por el otro lado, abuelo, porque lo disfruto. Yo estoy disfrutando de mi etapa de abuelo y la disfruto todos los días y disfruto todo lo que puedo. Hoy estuve a 5 cuadras de acá buscando a mi nieto de 12 años porque almuerzo con él una vez por semana cuando él tiene doble turno, al mediodía tiene una interrupción, lo voy a buscar, almuerzo con él y tenemos nuestro espacio solos. Mi nieto, que es hijo de mi hija, pero mi hija no está ahí. Y mi mujer tampoco está. Estoy yo con él. Y después, eso fue al mediodía, a las 4 menos 20 de la tarde fui a buscar al colegio a 2 nietos chiquititos, 9 y 7 años, que los llevé a casa y los dejé ahora para venir acá. Yo disfruto eso. Es una experiencia que me da alegría, me divierto, ¿no? Es algo así. Así que el diario de un abuelo salvaje tiene que ver con las dos cosas, es decir, con mi vida de abuelo y con mi vida de abuelo joven. ¿De qué hablas con tu nieto de 12? Lo que él quiera. Yo no tengo ninguna iniciativa. ¿Pero le hablas de Foucault, ponele? No, yo no hablo de Foucault a nadie. Ah, ok. O sea, yo no soy un filósofo plomo, no soy un pesado. Tomás es el que trajo a Foucault. Bueno, o sí, sea, porque... todos sabemos quién es Foucault porque Tomás empezó a enseñar a Foucault en la Argentina. Sí, que fue un profesor mío en Francia, un filósofo para mí muy importante, no solamente para mí, pero yo no hablo de filosofía fuera de mi trabajo. Es decir, la filosofía es un trabajo. Yo trabajo, quiere decir que cuando yo escribo hago filosofía, cuando doy clase hago filosofía, y al resto se terminó la filosofía. No. Un filósofo es una palabra que no corresponde porque filósofos eran los griegos, pero no importa, quedó así. Un profesor de filosofía no está todo el tiempo pensando en la vida y la muerte,
del alma y todo eso. Es un trabajo, eso tiene su horario. Y el resto del tiempo, lo que hacen ustedes, qué sé yo. O sea, cuando sos abuelo, no sos un abuelo filósofo. Soy padre, soy esposo. Mi mujer no tiene nada que ver con la filosofía, no lee mis libros, no entiende lo que hago, es arquitecta, hace cualquier otra cosa. Lo que se lo reprocho. Claro. Sí, ¿Y sí. la filosofía te sirve para, o sea, más allá de que la dejes como ceñida al ámbito laboral? Sí. Supongo que también te sirve es una palabra rara para esto, pero te sirve para entender la vida, para pensar, como hay algo de, está todo bien con el límite que pones con el trabajo, pero a la vez supongo que algo trasciende esto que decías en la pandemia que escribiste todo el tiempo, te sirve para pensar la vejez, la muerte. Sí, pero yo no sé si lo que yo pienso sobre la vejez o sobre la muerte, qué parte viene de la filosofía y qué parte viene de otro lado, yo no sé, pues soy una sola cabeza. En mi cabeza está todo mezclado. Me interesa, sí, la filosofía, porque la filosofía piensa esas cosas. Ahora, que piense esas cosas no quiere decir que yo piense como piensa un filósofo, porque todo pasa a través de mi propia máquina, de mi propia cabeza, de mi propia mente. Pero, primero, yo creo que la filosofía es muy importante, la filosofía ofrece mucho. Cuando digo la filosofía, digo algunos filósofos que son interesantes, que nos ayudan a pensar y que contribuye a que nosotros pensemos. Contribuye, no piensan por nosotros, pero contribuye a que nosotros pensemos. Sí, a mí la filosofía me sirve para vivir, porque la filosofía, quiero decir, si yo no leo me muero. Así de simple. Yo estoy acostumbrado... Sería un leo, no, luego existo. Sí, si no leo, es como que dijera, si no respiro, me muero. Para mí es lo mismo leer. Yo leo todo el día. Es decir, hasta que cierro el libro y prendo la televisión. Hasta que cierro el libro y hago algún deporte. Pero... ¿Y qué filósofos te sirven para pensar la vejez? ¿O qué ideas, o qué textos, o qué...? Hay algunos que hablan cuando son viejos, cuando escriben, que como son libros que ya, por ejemplo, un historiador, se llama Paul Venn, es un historiador que para mí es un maestro, el mismo Paul Feyerabend, que es un filósofo austríaco, el mismo Giorgio Vattimo, que es un filósofo italiano, escribieron libros que tienen que ver con su vejez. Y eso me porque es gente muy interesante, un poquito sabia, nadie es muy sabio, pero un poquito sabio a lo mejor, un poquito, y que escriben sobre la vejez. Eso me interesa porque tiene que ver cómo viven ellos ciertas cosas que vienen con la edad. ¿Y qué dicen? ¿Qué de esas ideas? Y me interesa ver cómo viven el estar solos. ¿Cómo lo viven? ¿Qué les pasa? No me dan clases. Por ejemplo, hay un filósofo, ¿cómo se llama el italiano que es filósofo político y filósofo del derecho? Bobbio. ¿Alguien dijo Bobbio? Muy bien, alumno. Norberto Bobbio, que tiene un libro que se llama De la senectud. Claro, piensa que nosotros a una cierta edad somos más sabios. En realidad, no solamente no somos más sabios, sino que, y empieza toda una lista de dificultades físicas que tiene, un montón de impedimentos que tiene, un montón de límites que tiene. Es una porquería la vejez.
El otro que es un gran especialista, Dumézil, que es un hombre que se especializaba en mitologías, un gran catedrático de máxima autoridad, es entrevistado por un periodista en su oficinita llena de libros, que tiene ya 90 años, ¿no? Y el periodista está admirado por su vitalidad, ¿no? Porque está ahí con sus libros, que sigue curioso sobre ciertas... Él está admirado, entonces le transmite esta admiración. Y Dumézil le dice, usted admira que yo esté acá en mi oficina todo el día, todos los días. ¿Sabe por qué estoy? Porque me olvidé dónde puse los libros. Entonces, a mí me interesa eso, el humor, ¿no? La ironía, el dolor de la soledad. Yo creo que ese es el gran problema de la... Hay dos problemas. Uno es que los órganos se cansan, ¿no? Y empiezan a funcionar mal. Y el otro es la soledad. Yo creo que yo tengo 78 años y Un chico, te dicen por ahí. Sí, es un niño. Un pibe. Sí. Pero me operaron del corazón, estuve ahí durante la pandemia. Y me siento perfectamente bien, feliz, vital, activo. Pero la vida no es la misma que a los 40. No es la misma. Las preocupaciones no son las mismas. Con mi mujer, que tiene 75 años, no tenemos las mismas preocupaciones. Nos cuidamos de otro modo. Le prestamos atención a ciertas cosas de otro modo. Cuando caminamos, cuando llueve y la vereda está resbaliza. Cuidado, le digo. Antes no le decía cuidado, porque no se me ocurría. Tengo un pastillero. Recuerdo perfectamente bien cuando tomé mi primera pastilla, que creo que era por la tiroides. Me sentía, digo, no, me deprimí. La primera pastilla, hoy las cuido. Las extraño cuando no están. Las cosas cambian. Y después sí, pero no vivo mi edad con tristeza. Tengo muchas alegrías. Bueno, primero, que es fundamental, recibo amor. Ya con eso. Y amo. El amor, ¿qué más? La salud. Con amor y salud, algún ingreso económico. Sí, y supongo que también algo más, con amor, salud, algún ingreso económico y algo más que vos mencionás en el libro que de a ratos parece como que se te escapa un poco, que son ganas, ¿no? En el libro de a ratos hay algo con el deseo, bueno, con esa persecución del deseo. Vos decís, si no leo, no, es como respirar, no existo. Pero si de repente se te desaparece eso, por más salud que tengas y bienestar mental, algo falta. Bueno, lo que pasa es que lo que vos llamás ganas, sí. Yo tengo una pasión, que es la lectura y escribir y la filosofía y la pasión del pensamiento. Yo tengo esa pasión. Tener una pasión, pero si yo no tuviera el amor y la salud, la pasión se hace complicada también. Se hace complicada. Lo que pasa es que hay ciertos momentos en que, por ejemplo, cuando yo estaba en el sanatorio, en el hospital con la operación, me habían hecho un triple bypass y estaba internado, vendado. Me tenían que sacar de la camilla para que me sienten. En una situación así, uno no decide nada. Uno entregó su vida
a la ciencia. Es paciente. Es paciente, a la medicina. En un momento dado pedía a mi hija o a mi mujer, no sé, a alguien, que me traiga el libro que estaba estudiando antes de la internación. Y yo estaba todo vendado, no lo abren y esas cosas, me sentaron en una silla y empecé a trabajar el texto, a subrayar. ¿Eso qué significaba? Yo quiero vivir. Es lo mismo. La pasión me mueve, ¿no? Entonces sí, eso yo lo tengo y no me dejo estar. No me dejo estar. No me puedo dejar estar. Yo no me aburro. No me aburro. El tiempo para mí es algo angustiante porque me falta el tiempo. Cada viejo es distinto de otro viejo. No todos los viejos somos senadores, ¿no? Es decir, es como cuando uno habla, cuando uno generaliza, pero es cierto que la sociedad moderna, al menos la nuestra, es cruel con las personas de nuestra edad. Es cruel, es ignorante, es cierto, eso es cierto. Hay una tendencia a marginar y a desplazar a la gente de cierta edad. ¿Por qué crees que pasa? Porque yo no sé por qué pasa, yo no tengo una respuesta. Pasa porque hay como un ciclo en el cual uno tiene que correrse para que venga otro. Es decir, yo puedo ser profesor de una universidad, ahora si soy vitalicio, el que tiene 30, el que tiene 40, se tiene que suicidar porque no tiene lugar. Le tengo que dejar lugar. Tengo que dejar lugar. Es decir, tenemos ciclos. Pero eso, que sería como el movimiento natural de la sociedad para que se revitalice, para que se rejuvenezca, para que haya nuevas energías y nuevas ideas, para que continúe la historia, porque la historia es futuro, la historia no es pasado. Hay historia porque hay cambio. Para que siga el cambio, eso es una cosa. La otra es la marginación. Es decir, el considerar que una persona, por tener cierta edad, independientemente de quién sea, puede ser historiador o puede ser lo que sea, por tener cierta edad, no se le preste atención. No se le preste atención. Eso sí, hay una crueldad en ese sentido. Hay una... O se lo minimice, ¿no? Como decías, como era el ejemplo del Claro. Que creo que eso se lo está peor. minimice, o que se considere que una persona mayor, primero, es un abuelito. A lo mejor no tiene nietos. ¿Y cómo cambió esa persona a la que se lo puede considerar un abuelito o peor, ¿no? Porque vos cuando hablas de abuelito estamos hablando de la pandemia, fue hace unos años, parece que fue hace 3 siglos, Sí. pero los términos se empeoraron. De abuelitos pasamos a viejos meados y etcétera. O sea, parecía bueno. que era difícil empeorar y empeoraron. Sí. Las personas de 70, 80, 90 hoy ya escuchaban rock cuando eran jóvenes, o sea, fueron los jóvenes rebeldes. Vos estuviste en el Mayo francés, no son los mismos 80, los de ahora, que los de hace unos años, ¿no? No son los mismos. Tampoco mis padres, que mi padre vivió ¿Se escucha medio raro? hasta los 94 años y no estuvo enfermo, así que murió, se cansó de vivir. Tampoco sus 94 eran los 94 de sus... No, claro. Es decir, nosotros tampoco vivimos nuestra edad como la vivieron nuestros padres, ¿no? Vivimos más tiempo,
estamos en condiciones físicas con una medicina que no es la misma que hace 60, 70 años. Somos más felices que nuestros abuelos, no sé. Eso, no hay comparación para eso, ¿no? No sé si más felices, pero más activos tal vez sí, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, eso yo no lo sé. Eso depende un poco de cada uno, ¿no? Es decir, la actividad, o qué es lo que hace, o qué es lo que le interesa, ¿no? No soy un sociólogo que estudia generaciones, saber qué es lo que hacen o lo que no hacen, ¿no? Pero en todo caso pueden estar dadas condiciones. Yo odio dar consejos porque yo no soy ningún ejemplo. Así que no puedo dar consejos. Lo que sí puedo decir es lo que hago, lo que siento y lo que pienso. Y sí, trato en la medida de mis posibilidades y de mis capacidades de no dejarme estar, ¿no? De encontrar un estímulo, de no esperar a que me estimulen de afuera. Es decir, no, yo no estoy esperando que me digan lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, que me estimulen. Es decir, tengo mi propia maquinita y mis centros de interés y algo que para mí es fundamental, que se llama curiosidad. Curiosidad y aprender, ¿no? Y aprender. Siempre aprender. Y eso implica muchas cosas. Implica cuando uno tiene curiosidad y quiere aprender, siempre va a tener dificultades. Porque aprender es difícil. No es fácil aprender. Lo que sea, un idioma, a cualquier edad. Aprender algo es descubrir nuevos mundos. Y mientras uno vive, siempre hay algo para descubrir. Entonces, y esto implica dificultad. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo. Cualquier cosa que queramos aprender nos impone un esfuerzo. Y el esfuerzo rejuvenece. El otro día estaba escuchando un pequeño videíto mínimo en Instagram del pintor Marc Chagall, ya grande, que decía: si no trabajo me muero. Sencillo. Que para él es pintar. Si no pinto me muero. Si quiero seguir viviendo tengo que pintar. Él. Bueno, cualquier cosa. Es decir, estar activo es aprender. Uno puede también transmitir algo de lo que aprendió, que es enseñar. Pero nadie puede enseñar si no aprende al mismo tiempo, no existe eso. ¿No? Es decir, para enseñar hay que aprender al mismo tiempo. Entonces, para mí eso es lo que yo creo que hago. Es decir, yo me jubilé hace, ¿cuánto? 10 años. Esa es otra cosa que pasa con la edad. Qué rápido pasa el tiempo. Es increíble, no lo puedo creer. Que hoy sea 29, porque hace poquito que fui a comprar ñoquis para el 29. Y hoy tengo que comprar ñoquis otra vez. Digo, pero pasó una semana. No, pasó un mes. ¿No? Pero no sé, ¿eso vos decís que es un efecto de la edad o es que estás entretenido? Porque el tiempo es relativo a eso. Si estuvieras aburrido, dijiste no me aburro nunca. El tiempo pasa lento cuando uno se aburre. Para mí no te pasa lento el tiempo porque no te aburrís. No, es la edad. ¿Vos decís? Es la edad. Es la edad. Puede ser. El tiempo pasa rapidísimo. Un año pasa rapidísimo. El tiempo, que es un tema, quizás el tema más difícil de la filosofía, es el tiempo. El más difícil. El más difícil de comprender. El que nunca se entiende. Tiene que ver también con lo que hacemos y tiene que ver con la edad también, porque no hacemos lo mismo. Por ejemplo,
Yo me fui a estudiar a París, a Francia, a los 19 años. Y volví a la Argentina cuando tenía 25. De los 19 a los 25 pasó de todo. De todo. De los 60 a los 65 me parece que no pasó nada. Claro. No es que no le ha pasado nada, pero no tiene las características o sea, no puedo contarlo. ¿Qué es lo que hice en los 60 a los 70? Daba clase, escribía, vivía con mi mujer, en mi casa, hice algún viaje, qué sé yo. Ahora, de los 19 a los 25, no sé, es como un remolino. Bueno, hace un rato cuando yo te dije que había más diarios de gente joven que de gente grande, vos me dijiste, pero son los grandes los que deberían escribir porque les pasan más cosas, y sin embargo, no, ahí tenés la prueba de que hay más diarios de jóvenes porque está esa sensación de que la vida está pasando, ¿no? Y sin embargo vos escribiste un diario en la pandemia, que es un momento quieto, en un momento aparentemente quieto de tu vida, y por tu cabeza estaba pasando de todo. Supongo, porque si no, no hubiera podido... Si no, no habría libro. Ahí pasa algo, sí, creo. Si no, no habría sé muy libro. Bien qué es, pero sí pasa algo, ¿no? Bueno, en principio una honestidad con esto que decías recién. Al principio de la charla dijiste me cansé. Con lo cual, a pesar de que está esta curiosidad vital que te mantiene andando, en algún momento también te podés cansar. Sí, me cansé. Y hay que salir de ahí. Me cansé. Y lo que me permitió inventar algo que es escribir sobre mi cansancio, que no necesitaba un tema. Y mi tema era no tener tema. Y ver cómo funciona mi cabeza cuando no tiene tema. Que era complicado, porque la cabeza funciona todo el tiempo. Por ejemplo, me di cuenta que al no estudiar, que era lo que siempre hice, podía leer lo que quería. Disfrutar del placer de la lectura, cosa que yo no hago. Porque leer y estudiar son dos cosas totalmente distintas. Uno estudia en una dirección, porque tiene una meta, tiene un objetivo. Y no lee lo que quiere por placer. No hay tiempo para leer. A veces me dicen, bueno, ¿vos qué haces? ¿Leíste esto? Digo, no tengo tiempo para leer porque estoy todo el tiempo estudiando libros. Entonces me di cuenta que podía elegir lo que leía, pero por mi modo de ser y por lo que siempre hice, habría una novela que quería leer, que me entretenía, con un lápiz en la mano para subrayar. O sea, en actitud de estudio, porque no podía sino, porque digo, qué interesante lo que dijo este hombre acá. Pero si no lo anoto, si no lo subrayo, si no lo selecciono, me lo voy a olvidar. Ahora, ¿cuál es el problema si te lo olvidas? Bueno, sí, es un problema. Para mí es un problema. Porque yo necesito eso, anotarlo, porque eso me permite a mí pensar en otras cosas. Que es lo que uno hace cuando estudia. Anota, yo tengo una agenda conmigo todo el tiempo, porque volví a estudiar, por supuesto. Entonces, tengo una agenda en donde anoto mis ideas durante el día. Entonces, yo estoy hablando con vos o en mi casa con mi mujer, viendo una película por televisión, una película ahí en Netflix o lo que sea, pongo pausa, digo, espera un momento, agarro algo y anoto porque al ver la película hubo algo que para mí me puede servir. Yo para eso tengo un chat conmigo misma, que funciona igual que la agenda. Es lo mismo, es una conversación constante con uno, ¿no? Ahora queda como un poco habilitado por la tecnología con este chat que tenemos todos con nosotros mismos. Sí, yo anoto en una agenda y así como para dar mis cursos, voy con la agenda, donde tengo las ideas y todo eso. En suma, eso no sé a qué venía todo esto. ¿A cómo saliste del cansancio? O sea, ¿cómo te reencontraste con esto? Porque en el libro contás bastante como, bueno, me cansé. De hecho, esto que vos decís, escribir sobre el cansancio te hizo salir de ese cansancio. No, en un momento dado, bueno,
acá hay un libro, es decir, yo no estaba escribiendo un libro, yo estaba escribiendo de mi cansancio y de lo que me pasaba con la mente que no tenía dirección. Pero también escribía sobre, tengo que pasar la aspiradora, porque yo tenía que pasar la aspiradora. Vivíamos con mi mujer, encerrados durante meses. Ustedes recuerdan que decían, si quiere salir al supermercado tiene que llamar al gobierno de la ciudad pidiendo autorización para dar la vuelta. Le digo, yo no los voy a llamar. Mi mujer, que es muy legalista, digo, yo los voy a llamar. Bueno, vos llamalos. Yo no los llamo. Y salíamos a la calle a veces, no para hacer compras, pero con una bolsa de compras como un salvoconducto para que no nos descubran. Bueno, escribía sobre eso también. Sí. Pero en general en la vida no hay límites. Sí, lo sabes por qué. Por eso, porque si llegas a un cansancio o llegas a trabajar mucho, más de la cuenta, es decir, eso trae consecuencias. Entonces, considero que si uno puede poner límites a ciertas cosas, para la salud está bien también. Sí, es un buen consejo que uno a veces no cumple. Bueno, ese es el problema. Es un problema, ya sé, claro que es un problema. Yo, por ejemplo, creo que puedo más de lo que puedo. Claro. Por ejemplo, yo ahora sigo jugando al tenis una vez por semana. Creo que puedo jugar mejor. No, pero no lo digo en broma. Sí, digo, yo creo que puedo mejorar mi revés. Y hoy, por ejemplo, decidí, por ejemplo, yo hago hace 5 o 6 meses, hago aquagym. Hoy no fui. No me quería levantar temprano para hacer aquagym. Entonces, pero hay que hacer actividad física. En lo posible, casi todos los días, Bueno, entonces yo lo tenía que buscar a mi nieto acá a la escuela, la NEA 2000, acá, en la calle Vidal, y yo vivo en Colegiales, en Álvarez Tomás y Dorrego. Me vine caminando, son como 50 cuadras. Me vine caminando. Yo antes lo hacía, me canso más. No, pero no me gusta cansarme más. Lo que me digo a mí mismo es, tenés que hacerlo más seguido para estar más entrenado. Tiene que tomar la vitamina de la propaganda que le hace. Lo que venga. Pero yo creo que puedo mejorar. Es decir, no tengo miedo, bueno, mejor dicho, tengo miedo y no tengo miedo de pasarme de... Es decir, morir en una cancha de tenis, bueno, sería un acontecimiento histórico. Aceptable, por lo menos. Bueno, de hecho terminás el libro hablando sobre eso, ¿no? Sobre un poco el disfrute y el ocio, y que si la muerte te encuentra disfrutando, tan mal no está. Claro, es decir, yo me cuido, no demasiado. Es decir, cualquiera que haya tenido un problema del corazón sabe que no es recomendable desayunar con mollejas. Igual no es recomendable desayunar con mollejas. Pero, problema del sí, corazón. Claro, pero digamos, una vez que tuviste, el problema es menos recomendable. Sí. Entonces yo, desde que me operé del corazón en el 2000, hace 3 años, no como mollejas, solo chorizo. Es más o menos con Dios y el diablo. Abuelo pero salvaje. Claro. Abuelo pero salvaje. Gracias, Tomás, por la charla. No, por favor. Creo que hay tiempo para una pregunta, sí, porque ya hubo algunas en algún momento. Alguien que no repita. Dale. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Mira, según mi nieto, horriblemente mal. Pero
pero lo que yo necesito, creo que lo puedo conseguir. Por ejemplo, yo ahora, como novedad, ¿no? Como novedad, porque yo escribo en computadora con 2 dedos, pero escribí 30 libros. Las redes sociales no me interesan mucho, pero estoy en Facebook y en Instagram porque quiero que se conozca lo que escribo. Entonces hay cosas que escribo que las mando. No hablo con nadie, ni discuto, ni nada. Mando textos como si fuera un editor. Últimamente, por mi nieto de 12, que es un genio, por supuesto, porque es mi nieto, me bajó la aplicación de inteligencia artificial y la consulto. ¿Sobre qué? Hoy, mientras estaba esperándolo a la salida del colegio, le pregunté algo sobre el filósofo Frege, sobre el filósofo Husserl, sobre cosas, pero también, según mi nieto más chiquitito, el de 7, me dice, ¿cuál es el árbol más alto del mundo? Le digo, escúchame, Remo, bueno, inteligencia artificial. ¿Cuál es el árbol más alto del mundo? Sequoia, California, mide 100... Es decir, o sea, la tecnología es para usarla en la medida de nuestras necesidades. Lo que puedo, lo que no puedo. Hay otras cosas que no. Me interesa para cerrar una reflexión sobre vida linda y vivir en comunidad. Hace un rato hablaste sobre uno de los grandes males, no sé en qué palabras lo pusiste, seguro mucho mejor que las mías, que era la soledad, y esto es una especie de antídoto contra la soledad, ¿no? Es un lugar de cohousing, te estuvieron contando un poco, nos interesa tener tu mirada también sobre esto. Nosotros necesitamos del prójimo, esta palabra que quiere decir prójimo, que es el próximo. Sin el otro morimos. Yo le dije que tengo amor, tengo mi familia, pude hacer una familia. No es fácil hacer una familia, no es algo que uno hereda. Hay una familia que uno hereda, ahí hay una familia que uno hace. Y hacer significa que uno decide cosas, que es libre para hacerla. Yo con mi mujer hice mi familia. Es decir, yo tengo una hija que tiene 44, creo, 44, que no es la que tengo con mi mujer, con la que estoy hace 41. Mi mujer tiene 2 hijas de otro matrimonio, que tienen a su vez hijos. Acá la sangre no contó. Y somos una familia que festeja Pesaj y festeja Navidad, porque hay varias religiones acá en juego. Es decir, hice la familia, eso por un lado. Pero por otro lado, la familia no es todo. Entonces mi vida con el prójimo y con los otros, y hoy estuve pensando mucho en eso. Fundamentalmente, a mí los otros me lo dio la universidad. Yo me hice de amigos y de gente y de compañía, enseñando, formando gente, formándome con ellos. Todo un mundo me hice con ellos durante muchísimos años, estudiando juntos. Eso fue lo mío. Porque busqué eso. Durante muchos años yo estuve muy solo. De joven. Muy solo. Pero muy solo. Durante muchos años no tenía... Durante la dictadura yo no tenía una vida social ni una vida cultural. Durante 20 años yo fui tartamudo agudo, no podía hablar. Eso implica mucha soledad, es decir, ver cómo los otros hablan entre sí y no hablar. O sea, yo conozco eso, aislado. Entonces busqué a los otros y los busqué
¿Desde dónde? Desde lo que yo podía dar y de lo que podía recibir también. Entonces, cuando hablamos de vida linda y demás, este es un lugar donde hay gente junta. Es decir, ahora, ¿qué pasa entre ustedes? Depende de ustedes. Pero que se necesita del otro y que este es un lugar en donde, lo voy a decir en términos guerreros, ¿no? Se combate contra la soledad que nos impone la sociedad. Es un combate. Es un combate por la vida. Acá no hay odio. No es el combate con odio. No es el que dicen estas frases que vos dijiste de viejos meados y esas cosas. No es con, que yo trato de no escuchar. Porque no me interesa siquiera. Digo, sino es otro tipo de combate por la vida. Y bueno, y hay encuentros. Y cuando hay encuentros que el azar nos ofrece, pasan cosas. Así que creo que es un espacio que se convierte en una oportunidad de encuentros. Le vamos a dar un aplauso a Tomás Abraham y le agradecemos mucho por haber venido. Gracias.